Buenos días, en este video resolveremos 3 problemas del libro de estática de Hiveler, 14ª edición. Comenzaremos con la resolución del problema 5.63, en el cual se nos solicita calcular las reacciones de las ruedas D, E y F sobre el suelo. Para comenzar, anotaremos todos los datos que nos brinda el problema, que son las coordenadas de los puntos donde se ejercen fuerzas, así como el cálculo del vector de posición del eje DE y su vector unitario. Asimismo, también escribiremos la magnitud de las fuerzas que ya se nos proporciona, procederemos a calcular sumatoria de momentos con respecto al eje DE, multiplicando el vector unitario del eje DE por el vector fuerza por el vector de posición de cada una de las fuerzas que actúan en el sistema que sean distintas a las fuerzas aplicadas en D y N. Dichos vectores de posición los calcularemos restando las coordenadas de los puntos C, A, B y F menos las coordenadas del punto D. Ahora bien, reescribiremos la sumatoria de momentos con respecto al eje DE a manera de matrices, colocando en la fila superior de la matriz los valores del vector unitario del eje DE, en la fila de en medio los valores de cada uno de los vectores de posición y en la fila inferior los valores de cada uno de los vectores fuerza. Después de realizar los cálculos referentes a cada matriz, obtenemos los siguientes resultados. Esos resultados son magnitudes escalares debido a que el triple producto vectorial nos da como resultado valores escalares. A partir de esa sumatoria de momentos podemos despejar la magnitud de la fuerza F, que resulta en 13.740.74.074 libras. Ahora calcularemos sumatoria de momentos con respecto al punto E, multiplicando por producto vectorial cada uno de los vectores fuerza por sus respectivos vectores de posición de todos los puntos diferentes al punto E. Cada uno de los vectores de posición se calculará restando las coordenadas de los puntos C, A, B, F y D menos las coordenadas del punto E. Después de realizar las operaciones, obtenemos los siguientes resultados en términos de I, J y K. Posteriormente, realizaremos la sumatoria de las magnitudes en términos de I, es decir, las que se encuentran en el eje X, con el objetivo de poder despejar la variable fuerza D. Después de realizar las operaciones pertinentes, obtenemos que la magnitud de la fuerza D es de 22.624.63 libras. Posteriormente realizaremos sumatoria de fuerzas con respecto al eje Z, colocando todas las fuerzas cuyo efecto se encuentra en dirección de este eje, ya sea positivo o negativo. Procedemos a despejar la magnitud de la fuerza E, la cual resulta en 22.629.63 libras, logrando con esto obtener las reacciones de las ruedas D, E y F sobre el suelo. El siguiente problema a resolver es el ejercicio 5.77, en el cual se solicita que se determinen los componentes de reacción de los soportes A y B.
Primeramente, se escribirán los datos proporcionados por el problema, los cuales constan de las coordenadas de los puntos A, B y C. Posteriormente, se calcularán los vectores de posición desde el punto A hasta el punto B y desde el punto A hasta el punto C. Finalmente, se calcularán los vectores fuerza en el punto C y en el punto B. Se comenzará calculando la sumatoria de momentos con respecto al punto A, colocando cada uno de los momentos que afectan a este punto, así como los momentos expresados por el producto vectorial del vector RAB por la fuerza B y RAC por la fuerza C. Posteriormente se reescribirán esos productos vectoriales a manera de matriz. Se reescribirán los valores obtenidos en el paso anterior de la forma I, J y K, colocando los momentos X, Y y Z en el punto A de la forma I, J y K respectivamente. Posteriormente se realizará la sumatoria de los valores que se encuentran en términos de I, logrando despejar de aquí la magnitud del momento en X del punto A, resultando en 1000 newtons. Después se realizará la sumatoria de los valores en términos de J, logrando obtener la relación entre el momento Y y la fuerza B. Finalmente, se calculará la sumatoria de los valores en términos de K, despejando de aquí la magnitud del momento en Z en el punto A. Después se procederá a calcular la sumatoria de fuerzas en los ejes X, Y y Z, logrando con esto despejar las magnitudes de las fuerzas AX, AY y B. Después de obtener la magnitud de la fuerza B, regresaremos a la ecuación en la que se relaciona el momento en Y con la fuerza B, obteniendo la magnitud de este momento en Y, logrando con esto cumplir con el objetivo del problema de calcular las reacciones presentes en los puntos A y B. El tercer problema que se resolverá será el ejercicio 5.82, en el cual se solicita que se calculen los componentes X, Y y Z de la reacción en el punto A, así como la tensión en los alambres BC y BD. Se comenzará escribiendo todos los datos que nos proporciona el problema, los cuales constan de las coordenadas de los puntos A, B, C, D y G, así como el peso de la placa azul mostrada en la figura. Posteriormente se calcularán los vectores de posición del punto B al punto C, del punto B al punto D, del punto A al punto G y del punto A al punto B. La manera de calcular estos vectores de posición es restarle a las coordenadas del punto de destino o del punto final las coordenadas del punto inicial. Por ejemplo, restando las coordenadas del punto C menos las coordenadas del punto B. Posteriormente se calcularán los vectores unitarios de los vectores de posición BC y BD. Para calcular el vector unitario de un vector de posición se colocarán las componentes I, J y K de dicho vector y se dividirán sobre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de sus componentes, tal como se aprecia en los cálculos escritos ahora. Ahora se calculará sumatoria de momentos con respecto al punto A, multiplicando por producto vectorial el vector de posición AG por el vector fuerza del peso, más el vector de posición AB por el vector fuerza de la tensión 1, más el vector de posición AB por el vector fuerza de la tensión 2. Para obtener el vector fuerza de estas tensiones, se multiplicará la magnitud de la tensión por el vector unitario del eje sobre el que ésta se encuentra.
Ahora se reescribirá cada uno de los productos vectoriales descritos en el paso anterior en forma de matrices. Después de resolver las matrices, procedemos a realizar la sumatoria de los elementos que se encuentren en términos de I, así como la sumatoria de los elementos que se encuentren en términos de K. A partir de esta sumatoria de elementos en términos de K, obtenemos la ecuación T1 es igual a 1/2 de T2, la cual sustituiremos en la ecuación de la sumatoria de elementos en términos de I, logrando con esto despejar el valor de la tensión 2. Después de obtener la magnitud de la tensión 2, sustituimos en la ecuación T1 es igual a 1/2 de la tensión 2, logrando con esto obtener la magnitud de la tensión 1. Posteriormente, calcularemos sumatoria de momentos con respecto al punto B, multiplicando por producto vectorial el vector de posición BG por el vector fuerza del peso más el vector de posición BA por el vector fuerza de A. Ahora bien, reescribiremos esa sumatoria de momentos en B en forma de matrices. Después de resolver dichas matrices, obtenemos el resultado de nuestra sumatoria de fuerzas en B en términos de I, J y K. Posteriormente, procederemos a realizar la sumatoria de los elementos en términos de I, obteniendo de aquí la magnitud de la componente Z de nuestra reacción en A. Ahora procederemos a realizar la sumatoria de los elementos en términos de K, obteniendo de aquí que la magnitud de la componente X de nuestra reacción en A es igual a 0. Posteriormente, calcularemos la sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y. Sustituyendo en esta ecuación los valores previamente obtenidos de la tensión 2 y de la tensión 1. Finalmente, a partir de esta ecuación, lograremos despejar la magnitud de la componente Y de la reacción en A, logrando con esto concluir con la resolución del problema. Con esto concluimos este video. Muchas gracias por su atención.